Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez arrancaste un año con 1000 ideas y a los 2 meses ya no sabías por dónde empezar? ¿Sentís que siempre estás apagando incendios y te cuesta mantener el rumbo claro en tu negocio? ¿Te gustaría que este año sea el año en el que por fin lográs organizarte y cumplir con todo lo que te propones? Si alguna de estas preguntas te resonó, quédate porque hoy vamos a hablar de planificación anual. No se trata de llenar una lista interminable de tareas, sino de diseñar un plan realista, estratégico y alineado con lo que querés para tu negocio y tu vida personal. Vamos a ver juntos cómo definir objetivos que se cumplan de verdad, cómo crear sistemas simples para no perderte en el camino y, lo más importante, cómo lograr que esta planificación no termine siendo otra agenda olvidada en febrero. Vas a descubrir cómo pequeños ajustes en tu forma de planificar puedes generar grandes cambios en tu día a día. Y quédate al final porque te vamos a compartir algunos tops y tips secretos de planificación anual para que funcione de verdad. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 537, en el cual voy a estar conversando con Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Llegamos a esa época del año. En el episodio anterior estuvimos hablando de revisión. Nos toca ahora empezar a hablar un poco de planificación. Y siempre decimos lo mismo, este es el 1% del año que nos marca el 99% de los resultados. Así que todo lo que podamos sumar hoy va a verse multiplicado muchas veces a lo largo de 2025. Así que listos para poner manos a la obra. Antes de meternos en la carne de la cuestión e ir al hueso, quiero contarles a todos que el show Super Hábitos está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast principalmente, pero también en Audible y otras plataformas. Tanto en Spotify como Apple Podcast pueden dejarnos una calificación de 5 estrellas si realmente les gusta lo que estamos haciendo. Acuérdense que esto siempre hace que más personas reciban este contenido eventualmente, así que pueden ayudar a que el mundo sea un lugar mejor si consideran que este contenido hace exactamente eso. Como lo hizo Gaby, por ejemplo, que hace un par de semanas nos dijo: hace semanas volví a retomar mi rutina de la mañana y me di cuenta de la importancia que tiene. Amo la serie de Rutina de Mañana Exitosa. Gracias por tanto, gracias a vos, Gavita, por estar del otro lado. Bueno, Mati, vamos a meternos en planificación anual. En el episodio anterior, estamos dentro de una serie de planificación anual. En el episodio anterior estuvimos charlando un poquito sobre cómo revisar el año. Dijimos que es la parte más importante de la planificación anual. Ahora vamos a meternos un poquito en cómo pensamos lo que vamos a hacer el año que viene. Y lo que vamos a hacer, y acá por las dudas, vamos a ir avanzando con los mismos pasos que están plasmados en nuestra guía de planificación anual, que está disponible de forma gratuita. Si van a superhábitos.com/537 van a encontrar todas las notas de este episodio. Si van a superhábitos.com/KIT van a encontrar en el kit gratuito de guías que hay ahí. La guía en PDF la pueden descargar, utilizarla para ir avanzando y siguiendo cada uno de los pasos que vamos conversando acá. Entonces, dijimos, es esa época del año, es ese momento donde lo primero que hicimos, lo hablamos en el episodio anterior, fue revisar qué pasó, ¿no? Entender un poco qué hicimos en el año o qué nos hizo el año en otros casos, descifrar la situación en la que estamos y ahora nos toca empezar a entrar, como decía Santi, esta parte de planificación. Y lo que tiene de bueno este momento, y creo que es el motivo por el cual es el momento favorito para tantas personas, es que nosotros vamos a tener la oportunidad de cortar un poco con la rutina, de cortar un poco con el día a día en el cual muchas veces quedamos atrapados, salir de eso y mirar desde arriba la situación y pensar: ¿para qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo final de todas estas actividades que tengo en mi día a día? ¿A dónde estoy tratando de ir? Y eso particularmente para nosotros aparece con mucha fuerza en la forma de lo que nosotros llamamos misión personal, visión personal, uno con M, el otro con B corta, pero que son palabras que simplemente lo que representan es el sentarnos a pensar qué me gustaría lograr en largo plazo para lograr de alguna manera marcar el norte en nuestra planificación y entender que todo lo que hagamos en 2025 tiene que ver con disfrutar de 2025, pero también con construir buenas bases para 2026, 2027, 2028, 2029, el largo plazo. Entonces, mientras mejor nos alineamos con el largo plazo,
mejores resultados producimos. ¿Sí? Hay que siempre recordar esta frase de que muchas de las mejores cosas en la vida no se hacen en un año, sino que se hacen manteniéndonos constantes a lo largo de varios años. No construir un negocio exitoso que perdure, no lo hacemos en un año, incluso si hay un año en el cual lo iniciamos. No lo iniciamos y de ahí lo continuamos. Construir un lindo vínculo de pareja. Incluso si este año encuentro mi pareja, el vínculo lindo se va a construir a lo largo de mucho tiempo. Lo mismo, no sé, el cuidar a nuestros hijos, el estar saludables. Son todas cosas que requieren una continuidad en el tiempo. Entonces, lo que quiero hacer para empezar la etapa de planificación es salir de lo cotidiano, mirar el largo plazo y preguntar ¿para qué estoy haciendo estas cosas? ¿Qué es lo que quiero ver? Claro, de alguna manera pensar en que tu planificación anual o lo que logremos este año, en vez de ser el límite final de lo que vemos en el horizonte, es simplemente un paso en el diseño de las cosas que quiero conseguir eventualmente. De hecho, por eso, cuando pensamos en visión, no hay limitaciones de qué te puedes proponer en una visión. Sí hay limitaciones lo que te puedes proponer en un año. Porque, de vuelta, no crees. Hay un punto en el cual si un objetivo es demasiado grande, pasa a ser contraproducente. Pero eso no pasa con una visión. Con una visión vos podés tener esta visión muy grande porque sabemos que en un lapso de 5 o 10 años puedes conseguir cosas que son muy locas. Lo cual me conecta, Mati, con un tema que es fundamental para todo lo que tiene que ver con planificación o organización en general. Bien, muchas veces sentimos que la planificación y la organización nos puede de alguna manera atrapar y nos puede encerrar en una caja, en una estructura. Pero si lo pensamos, planificar no se trata de controlar cada detalle de lo que va a pasar en nuestra vida en los próximos 365 días, sino se trata de asegurarnos de que constantemente estamos avanzando en la dirección de lo que realmente importa para nosotros. De hecho, vos dijiste recién, involucraste un poquito el tema de los roles, ¿no? De, bueno, voy a estar al tanto de mi familia, etcétera. Y de alguna forma, planificar, en vez de limitar nuestra libertad, lo que hace es ayudarnos a decidir y asegurarnos de que vamos a vivir la vida que queremos vivir, la vida que soñamos, y que lo vamos a hacer sin descuidar a las personas que amamos. Si nosotros nos dejamos ir por nuestros puros impulsos, es muy probable que algunas áreas de nuestra vida tomen el control, que descuidemos otras cosas. Cuando entramos en un proceso de planificación con esta mirada amplia de en 5 o 10 años, por un lado, ¿no? Como mirada amplia del horizonte, y por otro lado, la misión y la visión siempre tienen este elemento de distintas áreas, ¿no? De cómo quiero estar físicamente, cómo quiero estar emocionalmente, cómo quiero estar en relación a mi pareja, a mi familia, a mis hijos, en base a mi trabajo, ¿no? Al tener toda esta mirada amplia, le estamos dando de alguna manera una textura distinta a la mirada que le ponemos al año, lo cual obviamente lleva a mejores resultados. Y ahí creo, Santi, que aparece un gran principio de la buena planificación, que es: yo, antes de pensar cómo voy a lograr las cosas, tengo que pensar qué quiero lograr. Y eso muchas veces es difícil porque tendemos a entrar a la planificación de alguna manera limitándonos por lo que pensamos que es posible. El problema es que no vamos a cambiar qué es lo que es posible hasta que no nos planteamos que queremos que las cosas sean diferentes de lo que es posible hasta ahora, ¿no? Ahí es donde podemos quedar atrapados. Si yo digo, bueno, yo siempre planifico en base a lo que es posible, de alguna manera me limito. En cambio, cuando digo qué quiero de forma amplia y de ahí me pregunto cómo eso se puede lograr, lo que hago es no empezar limitándome, sino empezar abriendo opciones. Lo cual no significa, y lo vamos a ver ahora a continuación, que yo vaya a ignorar la realidad. Pero sí significa que un gran principio de planificación es empezar pensando qué quiero, porque solo cuando tengo claro qué quiero puedo empezar a jugar a usar mi creatividad para encontrar caminos para que eso suceda. Entonces, cuando hablemos de misión, de visión dentro de la guía, empezamos pensando en qué queremos con libertad. ¿Sí? Es importante que se den esa libertad, obviamente en el margen de... ¿Ibas a decir algo, Santi? Sí. Dale, adelante. No, lo único que iba a decir es una aclaración muy, muy cortita de que dentro de la guía que mencionó Mati al principio, tenemos un ejercicio de misión y de visión que pueden ir a revisar. Los va a llevar por ese camino. Exacto. Entonces, vamos a pensar qué queremos, obviamente dentro del margen de lo real, en un sentido de las leyes de la física amplias, ¿no? Pero vamos a de vuelta a permitirnos pensar qué queremos de manera amplia. De hecho, lo que van a ver es que los objetivos anuales son ya una herramienta táctica en el camino a conseguir esas cosas que queremos de forma más amplia, ¿no? Nosotros empezamos pensando, quiero cierto estilo de vida, quiero cierto tipo de vínculos, quiero en 5 años encontrarme en esta situación, eso lo pienso de forma más
abstracta o más amplia, por decirlo de alguna manera. De ahí transiciono a los objetivos anuales, que es empezar a hacerme la pregunta de, bueno, si quiero llegar a ese lugar en 5 años, si quiero alcanzar estos objetivos en el largo plazo, en 2025, de forma específica, ¿qué tendría que pasar? Y ahí empiezo a transicionar a la ejecución de los resultados. De hecho, fíjense que, esto, Santi, no sé si es aclaración muy fina, pero para mí es importante, los objetivos anuales son parte de las herramientas del cómo, incluso más que del qué. Porque el qué aparece muy fuerte en misión y visión. Ya cuando bajamos objetivos, ya estamos empezando sí a hacer consideraciones tácticas de qué es posible realizar este año y qué tan equilibrables son en mi situación actual diferentes roles o diferentes herramientas, que eso me empieza ya a dar un concreto, como un realismo en la planificación que es muy necesario y es muy útil. Algo interesante para mí, entrando acá y para hacer un poquito la transición entre misión, visión y pasar a objetivos, es las personas o nuestra noción de éxito está muy moldeada por lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y yo le decía recién, si ustedes simplemente se dejan llevar por sus intuiciones, corren un gran riesgo de terminar desequilibrándose, ¿no? Prestándole más atención a distintos roles que los tienen más presentes que otros, etc. Hay un estudio que estuve revisando este año que es de Forbes Health One Poll, que es básicamente lo que hicieron fue seguir a personas a lo largo del año preguntándoles, bueno, ¿cómo te fue con tus resoluciones de año nuevo? Y una de las cosas que encontraron es que la mayor parte de las personas, y hay otros estudios que van para la misma dirección, tienen los mismos objetivos. O sea, la mayor parte de las personas, de hecho acá está el dato, el 48% de las personas era objetivos relacionados con mejorar su fitness o su salud en general. Después tienes un 38% relacionado a mejorar tus finanzas personales, 36% relacionados a salud mental y 34% pérdida de peso, 32% dieta. Que es todo básicamente lo mismo. Y es lo que nosotros vemos todo el tiempo. Cuando las personas llegan a la planificación anual sin la revisión y sin una misión y visión clara, su mente se va a lo obvio. ¿Qué quiero estar mejor el año que viene? Quiero estar más flaco, quiero ganar más y quiero hacer más ejercicio. Todas cosas muy buenas, ¿bien? Pero cuando vos partís de una misión y una visión, de repente puedes tener un ojo mucho más fino y de preguntarte, en mi vida, hoy, ¿qué objetivo movería más para adelante mi día a día? Y muchas veces no es tu salud. Quizás sos una persona que está ok de salud. Y en realidad deberías poner tu atención en cómo puedo mejorar mi relación con mis hijos. Quizás deberías decir, bueno, quizás tengo que mejorar específicamente cómo ser más optimista para tal cosa, ¿no? Entonces, podés empezar a bajar, a hilar muy fino en tus objetivos porque partís de un entendimiento de dónde venís y hacia dónde. Si no, de vuelta, podés caer en esa noción general de éxito, que además tiene un gran problema y es, podemos terminar comprando, si nosotros no determinamos qué es el éxito para nosotros, podemos terminar comprando el éxito de Instagram, de alguna manera, puede ser Instagram, TikTok, etc., ¿no? Que es básicamente lo que otras personas valoran como el éxito. Yo puedo decir, bueno, ¿qué es el éxito? Y es tener un emprendimiento, es tener el Lamborghini, tener, no sé, una casa en la playa. Y de repente, eso no es el éxito para vos. Pero nunca te pusiste a pensarlo. Entonces, simplemente por default, tu mente tiende a moverse a, ok, quiero esto, quiero lo otro, lo cual te puede llevar a invertir literalmente muchos años de tu vida persiguiendo cosas que no son tan importantes. Cuánta sabiduría, Santiago, en eso que decís. Y creo que sumo una cosita más en términos de objetivos. Creo que algo que va a pasar, justo estas últimas semanas estuvimos trabajando mucho con personas que están en proceso de su planificación anual. Y algo que veíamos una y otra vez es ese duro pero necesario momento en el cual la persona se enfrenta a la realidad de que tiene muchas más ideas para el año que tiempo para ejecutar esas ideas. Lo hablamos un poco en uno de los episodios anteriores. Ese momento sucede. Y obviamente cuando lo encontramos y decimos, bueno, yo quería mejorar 150.000 cosas el año que viene, pero es poco probable que eso sea factible, tengo que atravesar como una especie de duelo, ¿no? De salir de este mundo idealista y empezar a entrar a la realidad, pero también tengo que entender de que eso es lo que me vuelve productivo finalmente, ¿no? Porque cuando yo acepto esas limitaciones y empiezo a planificar sobre la realidad, es que mis planes son mejores y traen mejores resultados. Y algo que te iba a decir, Santi, que creo que es bastante bueno para que todas las personas que estén entrando a su planificación este año es hacernos la pregunta en cada uno de los objetivos que estamos haciendo de,
¿cómo puedo lograr esto este año y desarrollar esta área o este tema o este objetivo de manera tal de que el año que viene se mantenga con menos esfuerzo o se mantenga solo, si fuese posible? Porque esto que dice Santi es muy importante. Si yo me encuentro con que la salud es algo que tengo muy descuidado, que tengo que prestarle atención, va a ser mucho mejor mi trabajo en el año si yo pongo el foco no en una solución rápida para salir del paso y este año bajar de peso rápido, pero en el medio quizás me hago pelota o desarrollo conductas que no puedo sostener en el largo plazo y termino abandonándola. Y entonces de repente el año que viene, quizás durante 6 meses estoy más en forma, después durante 6 meses abandono, el año que viene estoy de vuelta en la misma situación proponiéndome los mismos objetivos. Esa situación va a ser completamente diferente a una persona que se propone, por ejemplo, desarrollar una rutina sostenible de alimentación y ejercicio, que va a tener todo un proceso de desarrollo del hábito, quizás de aprendizaje. Si nunca aprendí estos temas, voy a tener que sentarme, estudiar, aprender, buscarle la vuelta, pero que si lo logro montar correctamente, de repente el año que viene mi objetivo ya no es desarrollar sino que pasa a ser mantener. Y ahora de repente es mucho más fácil el año que viene proponerme otra cosa. Esto es Santi, un dato, esto no te lo conté, así que te cuento lo divertido. Hace muchos años, una de las cosas que yo me di cuenta a nivel personal es que me sentía un poco abrumado o agobiado por la cantidad de objetos físicos que tenía, ¿no? Y ahí fue que, investigando, llegué a todo el mundo del minimalismo y dentro del mundo del minimalismo al experimento de vivir con 100 cosas. Eventualmente, todo esto está en el blog de Super Hábitos, eventualmente hice una lista de 60 cosas, que eran mis 60 objetos personales, ¿no? Y en ese momento vi que con esos 60 objetos personales podía llevar a cabo mis tareas, disfrutar mucho de mi día a día y me sentía mejor. Y me pasó de que lo monté ese sistemita, pero después de que nació Emma y nos mudamos de país y todo, la verdad es que no lo había vuelto a visitar. O sea, siempre fue la base con la que operé, pero no lo había vuelto a ver, si soy honesto. Y hace un par de días dije, voy a retomar eso. Tuve un ratito, lo fui a retomar y me puse a revisar mis objetos personales actuales, a compararlos con el plan que había hecho en su momento, chequear qué cosas nuevas había sumado, qué cosas resultó que no hacían falta y demás. Y lo que encontré, y esto es interesante, Santi, es que no me había desfasado, a pesar de que habían pasado, no sé, 2 años sin ver ese sistema de forma consciente, como fue un hábito que lo desarrollé de forma claramente tan profunda, incluso con 2 años sin entrar a la planilla, me encontré con que mi variación de objetos había sido de un 10-15%. Es decir, yo sentía que tenía un caos y había pasado de 60 objetos, no sé, a 82. No, era una cosa por el estilo. Y lo vi y pensé, qué bueno pensar que durante estos 2 años que mi atención estuvo en otro lado, esto se mantuvo andando y entonces ahora lo quiero retomar y no se siente como volver atrás y de vuelta tengo que pasar por el proceso y lo tengo que pasar desde cero. Pero eso fue gracias a que en un momento lo pasé muy a conciencia. Y creo que ese es, como en deseos para 2025, creo que esa es una gran ganancia. Si yo los objetivos me los propongo no como solo llegar al hito, sino llegar al hito construyendo un sistema que me quede, eso hace que cada año me ponga en una base superior, que se aplica en lo personal y se aplica infinitamente también en los negocios. Si yo todos los años termino con nuevos sistemas, nuevas herramientas, nuevos activos, cada año empiezo desde una base más alta. Que es interesante porque tenés 2 formas de ver eso. Un punto que me parece que es importante decir antes de meterme en esto que te iba a decir es, siempre que pensamos objetivos anuales queremos pensarlos desde la perspectiva de un enfoque amplio y equilibrado. Eso significa de que nos vamos a sentar y vamos a tener distintas áreas de nuestra vida. Vamos a pensar, bueno, ¿qué voy a lograr en cada una de estas áreas de la vida? Un gran error súper común es plantearte tu objetivo de voy a ganar más o voy a bajar de peso y no pensar de vuelta, ¿no? ¿Qué necesito en el aspecto físico? ¿Qué necesito en mi aspecto emocional? ¿Qué necesito de nuevo en la relación con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos? Porque al pensar de ese enfoque amplio nos aseguramos de que podemos avanzar. Ahora, lo interesante de lo que dice Mati, y es algo que me gusta mucho, es que cuando vos pensás desde las distintas áreas y vos lo vas pensando con un enfoque interanual, vos podés ir moviendo la perilla de distintas áreas en orden, de a 1 por año o de a 2 por año, lo cual te da mucho foco. Porque vos podés entrar un año y decir, bueno, a ver, si yo miro mi vida hoy en día, ¿cuál es el área que claramente más necesita atención? Y esa área puede ser varias, ¿no? Quizás puede ser el trabajo, quizás esté en una situación en la cual necesito más ingresos urgentes.
puede ser un tema de salud, quizás. Que no significa que todas no tengan cosas para mejorar. Significa que probablemente hay una o dos que son las que más en rojo están. De hecho, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio de pensar las distintas áreas de mi vida y ponerles un semáforo de rojo, amarillo y verde. Para decir, bueno, verde es en las que estoy bien, amarillo es en las que estoy como, ok, podrían ser mejor. Y rojo es la que necesito hacer algo sobre esto. Entonces, vos te sentás con las distintas áreas de tu vida y decís, bueno, este año, ¿qué tengo en rojo? Si tenés todas en rojo, vas a preguntar, bueno, ¿cuál es la que puede destrabar las demás o la que más impacto tendría? En su momento, por ejemplo, para nosotros fue el tema de gestionar el tiempo. Aprender a gestionar el tiempo fue el paso número 1 para habilitar lo demás. Pero, desde la perspectiva de lo que está diciendo Mati, vos decís, bueno, este año tengo que mover, no sé, la perilla del estado de mi relación, por ejemplo, de pareja. Porque si, no sé, tenemos una crisis que si no la resuelvo, viendo mi misión y mi visión, me doy cuenta de que va a ser un gran problema. Y entonces te pones, te sentás, quizás voy a cambiar la palabra sistema por hábitos, metes hábitos de pareja. Hay cosas que son hábitos que se sabe que funcionan para las parejas. Por ejemplo, tener momentos solos todas las semanas, tener momentos de conversar, tener momentos de hacer actividades. No dejan de ser hábitos, ¿bien? Y no eliminan la parte espontánea de la relación. Porque simplemente son puntos constantes que nosotros ponemos, en los cuales somos espontáneos en sí, y que además habilitan una conexión que después genera espontaneidad, ¿bien? Entonces digo, bueno, hago eso. Ahora, las relaciones siempre van a necesitar cuidado como todos los aspectos, pero si yo ya tengo estabilizada mi relación, puedo decir, bueno, el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a movernos un poquito más para allá. Pero probablemente ahora me doy cuenta que ahora sí mis ingresos son, ¿no? Esto está bien, ahora mis ingresos la verdad que es lo que más me presiona. Entonces puedes sentarte a trabajar con tus ingresos y lo trabajas desde esta perspectiva desde esta perspectiva que dice Mati, de los sistemas. ¿Cómo puedo hacer que esto sea más sistemático? ¿Cómo puedo hacer que esto sea más pensado? Porque al final del día, y esto es algo que está bueno decirlo, el éxito no se improvisa, sino que se diseña. Puede ser que haya elementos de improvisación en algunos momentos, pero en general se diseña. Y la planificación anual te da ese mapa, que es lo que estaba diciendo Mati. Te da el mapa del paso a paso que vos tenés que hacer para ir logrando el éxito en cada uno de tus roles y eventualmente en tu vida en general. Y si se fijan, es un momento de pensamiento muy estratégico, ¿no? Cuando yo estoy pensando en a dónde quiero ir en el largo plazo y cuál es mi situación actual, que es lo que vimos en la revisión anterior, en el episodio anterior que fue sobre revisión. Y sobre eso digo, bien, ¿y este año qué movimiento de qué uso de mi tiempo va a ser el que me va a poner en una mejor situación? Lo que estoy haciendo es tomando el control, ¿bien? Que por eso es tan importante la revisión, porque ahora cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué va a hacer más diferencia en mi día a día? Que eso no lo puedo responder si no soy muy consciente de mi situación actual. Esto que dice Santi, para nosotros, sé que para muchas personas de la comunidad fue igual, hubo un momento donde te mirás y decís, a ver, la verdad es que mi problema hoy en día no es que no tenga claro qué cosas quiero hacer, es que no hago una buena gestión de mi tiempo. No hago un buen uso de mi tiempo y por lo tanto se me pasan semanas procrastinando, me encuentro muy distraído de a ratos, me olvido de cosas que me quería proponer o empiezo proyectos y los dejo a la mitad. Y cuando encuentro en mi revisión del año, que eso me pasó muchas veces, de repente digo, bueno, probablemente vale la pena dedicar una buena parte de un año a desarrollar este set de habilidades. Que si lo desarrollo, me va a acompañar durante... Piensen que un hábito... O sea, a los hábitos hay que mantenerlos. No voy a decir que no, porque el mantenimiento es necesario. Pero piensen, y lo voy a decir gracioso, la diferencia de costos que hay en comprar una casa y mantener una casa. O en comprar un auto y mantener un auto. ¿No? Hay un costo en mantener las cosas que tenemos, pero definitivamente el costo es mucho más bajo que adquirirlas. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en nuestros hábitos, lo tenemos que pensar de la misma forma. El año que yo voy a hacer ese esfuerzo de la compra, ¿no? Que tengo que juntar el capital de tiempo, de energía, yo estoy adquiriendo un activo para mi vida, que es el hábito. Pero necesito entender de que este año el esfuerzo que me va a tomar va a ser muy distinto del año que viene cuando yo ya haya destrabado esto. Y hemos hablado, el otro día Santi, me referenciaron un episodio que grabamos hace tiempo que hablamos de esta idea del aprendizaje terapéutico, ¿no? De cuando te pones, que le pusimos ese nombre nosotros, no es un nombre científico, pero era básicamente cuando te propones meterte en un proceso de aprendizaje para romper con algo que vos sentís que no lo puedes hacer, ¿no? Cuando te metes en este desafío de aprender algo que vos sentís que para vos es imposible y te metes en esa lucha como para desoxidar el cerebro y aprender nuevas habilidades y nuevas cosas. Una vez que
vos destrabás eso, hay mil cosas que son más sencillas, ¿no? De repente, el primer año que dijiste, quiero aprender a tocar la guitarra, probablemente va a ser un sufrimiento existencial enorme. Si aprendiste a tocar una canción, probablemente la segunda sea mucho más fácil y la tercera sea mucho más fácil. Y lo mismo en el negocio. La primera vez que vas a delegar, se siente como una decisión. El otro día me apareció sentir un artículo que decía, ¿cómo saber cuándo es momento de dar el salto y delegar? Yo pensé como, ¡fa! ¡Qué dramatismo, ¿no? O sea, como qué sensación que genera el paso de delegar, que nosotros lo hemos hablado, lo hemos trabajado con muchos clientes. Delegar no tiene por qué ser ni un salto, ni un momento de mucho estrés. Muchas veces es como una pequeña acción, algo muy cotidiano, muy gradual que se puede empezar a hacer y experimentar, pero siempre la primera vez que hacemos algo se siente así, ¿no? Cómo dar el salto y empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y en realidad, cuando alguien ya viene haciendo ejercicio, dice, bueno, en realidad no tenía ni que ser tan complicado empezar, ni que ser tan complicado mantenerlo, pero la primera vez que lo vamos a hacer se siente como algo enorme. Entonces, creo que en esta parte de los objetivos es muy importante esto de decir, empezamos a dónde queremos ir, lo pensamos de forma ilimitada. Cuando empezamos a pensar en estrategias puntuales para el año, empezamos a pensar de forma realista, con el tiempo que tenemos y en nuestra situación, cuáles son las cosas, las prioridades que más resultados nos van a traer. Y a partir de ahí ya entramos a la parte de la accionabilidad, que es cuando empezamos a pensar, bueno, dentro del año, ¿en qué momento del año va a ser cada cosa? Porque si quiero desarrollar 5 hábitos, es poco probable que empezar con todos esos hábitos en enero sea la mejor idea. Sí, y doy un ejemplo más. Bueno, no sé si es mejor igual, ese es un muy buen ejemplo. Pero, por ejemplo, sabemos de que cuando desarrollamos hábitos, hacer varios hábitos a la vez es una receta para el fracaso. Entonces vamos de a uno. Entonces, si yo planifico mi año, puedo pensar, bueno, en enero voy a hacer tal hábito, en febrero voy a hacer tal otro, etc. No existen pruebas científicas de esta relación de 21 días y formar un hábito, pero pensar un hábito por mes sí sirve como regla gruesa de cuánto tiempo nos puede tomar desarrollar un hábito e incorporarlo efectivamente. Yo el ejemplo que te iba a dar es, muchas veces decimos, bueno, quiero empezar a hacer cierta actividad y no tomamos en cuenta todo el tiempo que toma, lo que vos decías hace un rato, adquirir el conocimiento para hacer esa actividad. O hacer las averiguaciones. Digo, bueno, voy a ir al gimnasio. ¿Cuándo? El 1 de enero. Bueno, sé a qué gimnasio voy a ir, qué rutina voy a hacer, qué tipo de gimnasia es mejor para mí. No, lo sé. Porque no lo pensé antes. Entonces, si lo pienso antes, yo puedo empezar a entrar al año y decir, bueno, ¿qué problemas van a aparecer en mi rutina familiar cuando quiero ir en esos momentos? Que de hecho es probablemente el principal motivo por el cual se terminan abandonando muchos objetivos. Porque nosotros entramos sin mucho planeamiento de cómo vamos a lograr ese objetivo, cómo vamos a desarrollar ese hábito. Y cuando lo empezamos a hacer, naturalmente, surgen imprevistos, surgen cosas que no habíamos pensado, porque no pensamos mucho en primera instancia. Y eventualmente se hace difícil y lo vamos abandonando, ¿no? El no poner la cabeza antes de cómo se va a dar el año, lo que hace es complicar o hacer menos probable que nosotros después nos mantengamos atrás de las metas que nos habíamos planteado a principio del año. Entonces, tomar en cuenta estos elementos hace mucha diferencia en que los objetivos se cumplan. El otro día, Santi, me llegó mi revisión anual de Whoop. No sé si te llegó a vos también. Whoop es una pulsera inteligente que va juntando datos, te permite registrar actividades en el año. Y este año yo me había propuesto más veces salir a caminar desde casa hasta la playa que queda acá cerca. El tema es que el otro día veía la cantidad de... Era un objetivo poco específico, yo lo sé, porque estaba puesto dentro de un set de objetivos donde era como observaciones de calidad de vida de, si hago esto más seguido, me gustaría. Y las veces que lo hice, lo registré en Whoop. El tema es que entre todos los datos de Whoop muy específicos, me apareció como una cantidad de caminatas. Que normalmente yo si salgo a caminar no lo anoto como actividad. Pero en estos casos lo quería registrar, entonces lo hice. Y me decía algo así como, hiciste esta caminata 25 veces. Entonces que lo vi y pensé, qué número tan chiquito. No sé si a vos te genera la misma sensación cuando lo digo. Como, te propusiste hacer más de esto y lo hiciste 25 veces. Esto no es tanto. Pero después pensé, bueno, pero en realidad mi objetivo era... Estaba escrito algo así como los días que estén lindos, o sea, en semanas que el clima esté lindo, tratar de meter esas caminatas, porque es irme a caminar solo un rato, esas caminatas. Y en realidad 25 no está mal, significa que fui cada 2 semanas, y ahí fue que empecé a pensar, bueno, entre las semanas que el clima no está lindo, invierno y demás, que no lo disfrutaba, entonces no lo hice. El hecho de que alguna semana estuvimos de viaje, no sé, estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en Salta,
el nacimiento de Oli, que esa semana probablemente no lo hice tampoco. Y empecé a pensar y fue, bueno, en realidad 25 probablemente no había un objetivo de números, pero probablemente no está mal. Y ahí pensé, qué locura cómo las personas a veces arrancamos el año pensando en, quiero hacer esto y pensamos que lo vamos a hacer 200 veces. Y en realidad, a menos que te propongas algo desde el día 1 y tengas una consistencia brutal todo el año, es poco probable que lo hagas 200 veces. Es mucho más probable que estés en estos números. De hecho, si te propones hacer alguna vez por semana, si lo haces perfecto son 53, pero si lo haces a 80% ya son 40. Y entonces el darle ese peso en realidad tengo una cantidad limitada de días, una cantidad limitada de horas, y el empezar a manejar eso de forma muy consciente en los trimestres te hace muy productivo. Hay un libro, Santi, que se llama algo así como El año de 12 semanas, que el otro día lo estaba conversando con una persona de la comunidad, y en realidad es como un nombre muy marketinero para decir, proponete proyectos trimestrales, porque si no, si los pensás solo anuales, se te va el tiempo. Ese es básicamente el concepto. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. De vuelta, muy bien el nombre marketinero para el concepto. Entonces, creo que es muy importante en esto que dice Santi el decir, bueno, tomo conciencia de, tengo una cantidad limitada de momentos y por lo tanto empiezo a elegirlo. Y para visualizarlo, los hitos trimestrales te dan mucha claridad. Porque si yo pienso en el año, aparece esta sensación de el año es eterno, puedo hacer cosas infinitas. Ahora si digo, ¿cuántas veces voy a llegar a ir al gimnasio entre que lo averigüe, todo lo que dijo Santi recién, ¿no? Junte todos los datos, más posibles imprevistos familiares, más la semana que me voy de viaje y la semana del colegio, y de repente empiezo a ser más consciente cómo cada acción cuenta y tiene un peso mucho más grande en el año de lo que uno quizás pensaría cuando lo piensa de forma abstracta. Un ejercicio, Mati, que no sé por qué funciona, pero funciona, es el siguiente para pensar esto que estamos charlando y moderar un poquito las expectativas del año. Porque claramente, a lo que estamos diciendo medio implícitamente es plantearte demasiadas cosas para el año te va a hacer mal, no te va a ayudar a... O sea, tenés que entender cómo sean, pero además querés enfocarte porque si tienes demasiadas cosas dando vueltas vas a meter en problemas. Algo que me ha funcionado a lo largo de los años trabajando con personas que están haciendo sus planificaciones anuales es cambiarles el ejercicio. Decirle, bueno, estás escribiendo tus objetivos. Ahora, andate a fin de año, mentalmente. Andate hasta el 31 de diciembre de 2025 y pregúntate, si hubiera logrado solamente esto, ¿hubiera sido un buen año? Y lo que pasa con eso es que dejamos de mirar los potenciales y pasamos a ver, hubiera estado bueno, ¿no? Quizás ahora vos no estás viendo los costos que puede tener potencialmente y el hecho de que si vos comparás año con año, probablemente cosas que se sienten como medio chiquitas en realidad son súper grandes. Por ejemplo, vos estás diciendo, quiero leer tantos libros, quiero hacer un montón de ejercicios, quiero hacer este. Y yo le decía, bueno, no sé, voy a tomar el ejemplo del ejercicio. No voy a ir al gimnasio 4 veces a la semana, voy a hacer CrossFit y voy a empezar a correr y a hacer stretching. Ok. Ahora, andate hasta fin de año y pensá, vos persona que quizás no entrenabas. Si a lo largo del año hubieras hecho 100 flexiones, 100 sentadillas y 5 minutos de cardio todos los días, ¿sería un buen año? Del año que pasó. Claro, o sea, parado desde la perspectiva de fin de año 2025. No supongo, yo lo estoy planteando. Suponete que vos simplemente te plantearas eso y lo cumplieras. ¿Sería un buen año? Y generalmente la respuesta es sí. Y eso lo que te baja es que no necesitas tantas cosas para tener un gran año. Muchas veces si simplemente tenés pequeños movimientos para adelante en los años y lo comparas con lo que te suele pasar, decís, bueno, en realidad, siendo que normalmente estoy igual a fin de año o muy parecido, simplemente moverme un poquito para adelante ya me hace mucha diferencia. Y de vuelta, subestimamos mucho el impacto que esos pequeños movimientos tienen en nuestra vida. Porque si vos estás consistentemente moviéndote un poquito para adelante y este año no empezaste el gimnasio 3 horas, sino simplemente decís, bueno, este año ¿qué pasó? Este año todos los días entrené. 80% de los días entrené. ¿Cuánto? 15 minutos. El año que viene vas a comer un poquito mejor. Vas a hacer ayuno. Ahora simplemente pasé a no cenar. 5 años adentro, sos otra persona. Radicalmente. Lo que pasa es que tratamos de meter todos los cambios en el año 1. Y eso no es realista, nos abrumamos y lo dejamos. Y creo que entra otro motivo por el cual es tan importante el ejercicio de redactar los objetivos y es el visualizar cuántas cosas nos estamos proponiendo. ¿Qué es lo que normalmente hacen las personas? Piensan en la cena de Año Nuevo, en un momento de euforia y alegría. Este año voy a, ¿no? Y mentalmente pasamos rápido por, quiero hacer este viaje, me gustaría empezar mi negocio, este es el año en el que por fin tomo el control de mi tiempo y me gustaría también, que la verdad que me he medio atrasado con la lectura, me gustaría leer un poco más. Y pienso varias cosas, las pienso todas sueltas y no termino de dimensionar el hecho de
cuán distinta es la vida que me estoy proponiendo y cuántas cosas quiero poner. En cambio, cuando yo me siento a escribir la lista y empiezo a ver todo escrito en... Es muy lindo ver, nosotros lo hacemos todos los años, ver con las personas su lista de objetivos para el año. Y ver, de repente, me acuerdo un año, no voy a decir el nombre de la persona por las dudas, pero te acordás, Santi, que un año nos llegó una planificación anual que era, estos son mis objetivos para el año. Y eran 45 páginas. Eran 45 páginas a 4, no haciendo trampa, no con espaciado, no con espacios en blanco. Eran 45 páginas a 4. No interlineado doble. Claro, Times New Roman 11, páginas. Que en realidad lo que pasaba era que era un listado de objetivos que tenía la persona para su vida en general. Pero el verlo automáticamente nos dice, ok. Y para esta persona fue una muy linda experiencia porque fue como, bueno, lo veo, ahora entiendo qué es lo que me está pasando a nivel personal y sobre eso puedo accionar. Puedo darme cuenta de que es lógico que me sienta desorientado sobre qué hacer cuando en mi mente tengo 45 páginas de objetivos que están todo el tiempo compitiendo por mi atención. En este proceso de elegir, y yo creo que es, lo dijimos la semana pasada, lo vamos a decir hoy de vuelta, lo continuaremos diciendo probablemente por los próximos 30 días, todas estas cosas lo que tienen es que nos permiten, en este momento donde es, siempre decimos gratis, ¿no? Yo puedo mirar el año que viene y pensar 5 años que viene diferentes, y puedo ver las consecuencias de si priorizo una cosa, si priorizo la otra, me puedo imaginar un año en el cual me enfoco en pocos hábitos. Me puedo imaginar un año en el que me enfoco en muchos hábitos. Donde priorizo mis relaciones, donde priorizo mi salud, donde trabajo más, donde trabajo menos. Puedo visualizar, puedo vivir 10 versiones de 2025 gratis. En lugar de tirarme a la pileta y a los golpes vivir una versión y de ahí pensar qué bueno hubiesen sido otras y tener que cargar con eso. Entonces, muchas veces estos ejercicios son muy desafiantes de hacer, sobre todo la primera vez, y para quienes son nuevos en la comunidad, sepan que estamos acá para ayudarlos y acompañarlos en ese proceso, pero también son ejercicios que en ese proceso de sacar las cosas de la cabeza, ordenarlas, ponerlas en palabras, lo que hacen es nos permiten adelantarnos a problemas y tener la mejor versión de 2025 posible, que es una versión en la que las cosas funcionaron en el mundo real, ¿no? En la cual obtuvimos los resultados y por eso hay tantas historias lindas en la comunidad de grandes años. Es no porque automáticamente la persona se sentó y a la primera que pasó por la guía estaba todo ya previamente pensado, sino porque en ese ejercicio de pensar nos encontramos con las contradicciones en los objetivos, con los problemas, con la sobrecarga, con la falta de prioridades, lo vamos resolviendo con trabajo y al final tenemos un plan que es realmente ejecutable en nuestra situación concreta y que nos lleva, como decía Santi varias veces, a nuestros objetivos, no a objetivos generales. Mati, quiero que para cerrar me des te diría, top 3 de cositas que te gustan mucho de la planificación anual, que sentís que no son tan comunes. Te voy a dejar un segundo para pensar, yo voy a decir un par de cosas que yo tengo dando vueltas. Para mí, una clave fue el tema del semáforo de roles. Eso me hizo mucha diferencia en términos de claridad. De hecho, algo que hice... ¿Querés explicarlo? No sé si lo dijimos de forma explícita por las Claro, lo que hago es... Roles son las distintas áreas de tu vida, como para hablarlo, ¿no? Sí. En mi caso, ser padre, tengo un rol como emprendedor, tengo un rol como persona física, mental. Y yo lo que hago es, le paso... De hecho, este es el dato muy específico mío. No obligo a otras personas a hacerlo, pero yo lo hago para mí y me gusta mucho. Tengo mi propio texto de qué significa estar en verde, amarillo, en rojo en cada uno de mis roles. Con unas varas muy personales, muy, muy únicas, muy de mí, de lo que yo quiero. Y siempre que hago mi planificación anual, paso por roles en la revisión y les pongo un verde, amarillo, rojo. Y eso me da mucho, mucho foco para el año que sigue. Me gusta mucho ese ejercicio. Me gusta mucho la idea de roles en mantenimiento también. Esto de identificar, bueno, qué roles no tengo que mover para adelante. Porque creo que hay ciertos roles que te son cómodos. Por ejemplo, en mi caso es el ejercicio. Me gusta mucho el ejercicio, me divierte. Y tiendo a ponerle mucha atención si simplemente me dejo a mis propios deseos. Y puedo terminar sobreoptimizando. ¿Qué significa esto? Dándole más lugar a eso cuando en realidad quizás debería poner ese tiempo a otras cosas que me son más incómodas. Entonces, esa sería una segunda herramienta. Y creo que una tercera idea que me gustó mucho de planificación anual, y te lo voy a robar a vos, o sea, lo pensé antes, pero dijiste con otras maneras, así que lo voy a traer con tus términos, es montar sistemas. Algo que vengo pensando mucho en mis planificaciones anuales, especialmente el año pasado, del año pasado y el anterior, desde que soy papá, es cada vez tengo menos tiempo.
o mi tiempo vale más en otros lados. ¿No? Digo, si tuviera tiempo, quizás simplemente quiero estar tirado en el pasto con mi hijo y ya está. Entonces, como sé que siempre voy a tener una demanda mayor sobre mi tiempo, siempre voy a pensar en cómo puedo multiplicarme a partir de sistemas que hagan que mi tiempo valga más y den más resultados sin que yo esté involucrado ahí. Mati, ¿tenés 3? 3. Los que quieras. Puede ser uno solo también. No, había escrito más. Bueno, no lo que quieras. Te entendí mal la consigna. Bien. Dije 3 o 5, pero como quieras. Dale. Entonces, tengo número 1, no voy a mencionar ninguno de revisión, Santi, porque ya lo dijimos la semana pasada. Definitivamente, ahí hay 1000 cosas buenas. Pero yendo a planificación, tengo número 1, este es mi momento favorito quizás a nivel familiar, es cuando tengo la posibilidad de revisar mi misión y mi visión. En general, eso me lleva a tener conversaciones con Lu, que son muy buenas conversaciones. Lu, bueno, para quienes escuchan el podcast hace mucho tiempo saben quién es, pero Lu, aparte de ser cofundadora de Super Hábitos, es mi pareja, y todos los años, a partir de la planificación anual, tenemos muy lindas charlas de qué queremos lograr a nivel personal y familiar. Entonces, de alguna forma siento que me refresca el revisar qué quiero lograr y conversarlo con otras personas. Así que eso, número 1. Número 2, siempre disfruto mucho de la cachetada del orden de roles. Nosotros siempre les proponemos ordenar los roles en orden de prioridad, y eso muchas veces te pega una cachetada, porque vos estás muy entusiasmado con, quiero hacer este proyecto en este rol, y de repente el orden, cuando lo hiciste a conciencia, te pone la mano en el pecho y te dice, quizás primero deberías atender a esto, y te hace una mejor persona, pero no, es como que es una herramienta muy potente por eso. Después, el hacerme la pregunta al fijar objetivos de qué forma de encarar el objetivo va a hacer que mi vida sea mejor para siempre a partir de eso, que es lo de los sistemas que estábamos hablando recién. Eso me sirve mucho. También la sección de listado de hábitos. Una de las cosas que están en la guía es ordenar los hábitos, hasta 12 hábitos, y en qué orden de prioridad hacerlos. Y es fácil, cuando uno tiene muchos años de experiencia desarrollando hábitos, creer que estás por encima de la ley y que puedes desarrollar infinitos hábitos porque sos vos, que sos tan bueno con los hábitos. Y siempre que paso por ahí me doy cuenta que no, de que los principios humanos de cómo funciona nuestro cerebro en el desarrollo de hábitos también se aplican, y el listado de hábitos me obliga a elegir en cuáles enfocar y en qué orden. Y después hay una práctica que yo tengo, lo he mencionado algún año, de cuando termino mi planificación quiero lograr bajar toda redacción de objetivos a 1 o 2 carillas como máximo. Quiero que en una hoja impresa yo pueda tener qué es lo que quiero lograr este año, y ese momento final de orden y de foco noto que sin falla todos los años hace que mi año sea groseramente mejor, y ese momento lo disfruto mucho. De vuelta, son todos momentos que me cuestan, pero que al final me siento mejor. Es como esos ejercicios de gimnasio que no tenés ganas de hacerlos, pero que sabes que gracias a que los haces hay toda una parte de tu cuerpo que funciona. Bueno, me generan esos 5 puntos. Todos sabemos que te estás refiriendo a las búlgaras, probablemente. Claro, probablemente. Bien, bueno, Mati, muchas gracias por esos tips. Vamos a cerrar este episodio acá. Creo que, como para darles una nota final, vamos a tener un episodio más de reflexiones de fin de año, que va a ser la semana que viene. Vamos a compartirles cuáles nosotros pensamos que son los aprendizajes más grandes que nos llevamos de 2024. Mientras tanto, pueden ir avanzando con su planificación anual si van a superhábitos.com/537. Ahí van a encontrar los links para descargar la guía de planificación anual, que es completamente gratis. Tiene todos los elementos que mencionamos recién. Así que pueden aprovecharla y empezar a construir un gran 2025. Muchas gracias, Mati, por tu tiempo. Gracias a vos, Santi. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recién sé qué loco que estábamos haciendo esto en 2015. Sí. Hace 10 años. Bueno, nada, reflexiones locas de la Estamos haciendo esto peor en 2015. Sí, definitivamente. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Vamos a cerrar este episodio acá y nos vamos a escuchar en el episodio 538, donde vamos a estar compartiendo nuestros principales aprendizajes de 2024. Y ahí hay cosas divertidas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos ahí. Chau, chau.